Les cuento que los chicos de producción al fin llegaron, así que yo me retiro para que ellos continúen con el armado del set. Recuerden, chicos, que nos pueden encontrar en el Facebook como Vida Divina TV, volver a ver las notas que realizamos en la semana y dejar sus comentarios e invitaciones. No me puedo ir sin antes darle las gracias, por supuesto, a Milk Blues por vestirme semana a semana y a Montalvo Salón y Spa por mi peinado y maquillaje. Recuerden que nosotros nos podemos encontrar en el recorrido de mi vida divina. Conmigo será hasta el próximo programa. Chao.